Segunda de Corintios 4:7. Póngase en pie. Todos le damos lectura en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire qué interesante lo que está diciendo ahí. Quizás muchas veces hemos leído eso, pero hoy vamos a entender qué es lo que Dios nos está revelando, porque la palabra es la revelación de Dios. Leo de nuevo la cita y usted acompáñeme con la vista, ahí donde está sentadito. Dice, 2 de Corintios 4:7, escuche cada frase: pero tenemos este tesoro. Hay un tesoro. Dios está hablando de un tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En esta tarde yo le voy a titular al mensaje: un tesoro en vasos de barro, así como Dios lo está revelando. Porque la voluntad de Dios es que entendamos a qué le llama tesoro. Y el propósito mío de exponerle la palabra es enseñarles a que usted espiritualmente pueda discernir cuál es ese tesoro. Porque hablar de un tesoro es hablar de algo muy valioso. Oiga, en lo humano, en lo terrenal, qué bonito sería que nos encontráramos un tesoro, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría encontrar un tesoro? Oh, tu vida cambiaría por completo si llegaras a encontrar un tesoro en tu parcela, allá donde vas a trabajar, o en tu casa. Hoy, mi hermano, nuestra vida cambiaría. Pero la Biblia habla de un tesoro. Y en esta tarde, pastor, mi hermana, pastora, vamos a entender algo muy importante por la palabra de Dios. Dios lo ha revelado como un tesoro. Y en verdad es un tesoro. Y ese tesoro lo ha puesto en nosotros. Está en ti. Está en mí. Pero muchas veces no nos alcanza el entendimiento, el discernimiento para poder entender, conocer cuál es ese tesoro. Y por falta de ese discernimiento espiritual, tenemos ese tesoro, pero no sabemos aprovecharlo. No sabemos sacarle beneficio. Peor aún, muchos no saben que ese tesoro está en su poder. Hay tanta ignorancia a veces en nosotros, que tenemos algo valioso que Dios ha puesto en nosotros y muchas veces no lo sabemos. Y nos pasa como aquella persona que vive pobremente, escasamente, muy limitada materialmente, y puede ser que en su propio terreno tenga un grande tesoro enterrado. Pero como no sabe que tiene ese tesoro ahí, hermanos, pues vive muy limitado. Pero cuando alguien descubre un tesoro en su propio terreno, hermanos, su vida cambia para siempre. Muchas personas se vuelven ricas. Cambia todo, hermano, en aquel que se encuentra un tesoro, porque logra beneficiarse y sacarle provecho. En lo terrenal, un tesoro es algo de mucho valor. En lo espiritual también, lo que se compara como un tesoro es algo muy valioso, que si usted logra descubrirlo y sobre todo si usted logra usarlo, su vida va a cambiar espiritualmente en muchos aspectos. Así que, hermanos, es importante que logramos descubrir, entender, conocer qué es ese tesoro. En la vida humana, un tesoro enriquece a quien lo posee. En lo espiritual, lo que es revelado como un tesoro también enriquece espiritualmente a quien lo tiene. Y Dios permita en esta tarde, hermanos, que el Espíritu Santo abra su entendimiento. Yo deseo con todo mi espíritu que su entendimiento se abra y que usted pueda entender y descubrir espiritualmente lo que la Biblia está revelando como un tesoro. Así que voy a empezar a dar algunos detalles importantes. Número 1, Dios dice que tenemos un tesoro. Es una afirmación, es una realidad.
Para Dios no es una promesa que va a cumplir, no, para Dios ya es algo hecho. No es que Dios promete que nos va a dar ese tesoro, ya lo tenemos, ya está en usted, ya está en mí. Porque la Biblia dice, lea conmigo, pero tenemos. No es algo que usted va a recibir, usted ya lo recibió. Y mi trabajo como pastor es enseñarle cuál es ese tesoro para que usted empiece a usarlo y empiece a vivir en el poder de ese tesoro y su vida espiritual sea grandemente enriquecida. Tenemos ese tesoro. Dios dice en su palabra que ya tenemos, y si Dios lo dice, pues hay que creerlo. Y este tesoro, hermanos, se nos da como una herencia a todos nosotros, porque somos hijos e hijas de Él. Y así como los padres heredan a los hijos, así también Dios hereda espiritualmente a sus hijos. A lo que Dios le llama tesoro, habla de algo muy grande, de mucho valor que ha depositado en cada uno de nosotros. Y espiritualmente, ¿saben a qué se refiere la palabra tesoro? A ver, ¿quién sabe? La palabra de Dios. ¿Será? ¿Cuál será ese tesoro? ¿Cuál será ese tesoro? Si no lo sabe, yo se lo enseño. A lo que Dios le llama tesoro es la fe. La fe, mi hermano. La fe que Dios ha puesto en usted y en mí. La fe que hemos recibido de parte de Dios es como un tesoro internamente puesto, sembrado, implantado en nosotros. Ahora, algunos se estarán preguntando, pastor, yo creo que usted está inventando. ¿Cómo sabe que la fe es un tesoro? ¿A qué se refiere? Mire, yo lo sé, porque arribita muchas veces no observamos bien la palabra. Leemos y no observamos los detalles. ¿Cómo dice el encabezado, pastor? Viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Y después dice, hablando de la fe, dice viviendo por la fe, y a continuación dice, pero tenemos este. Y está hablando de la fe. Se está refiriendo a la fe. Tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La fe que Dios puso en usted, la fe que Dios ha puesto en mí. Todos tenemos fe, y Dios dice que esa fe que usted tiene, hermanos, es un tesoro. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor? Oye, mi hermano, qué bonito es entender espiritualmente la palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese texto y no sabíamos cuál era el tesoro? Pensábamos que el tesoro era otra cosa, pero contextualmente es la fe. Porque el contexto es lo que nos está diciendo. Viviendo por fe es vivir por ese tesoro. Enriquecido por ese tesoro que es la fe. Qué poderoso es, hermanos, aprender a vivir por fe. Por eso Dios la compara como un tesoro. Hermanos, su fe en Dios vale mucho. Es muy valiosa. Porque por medio de la fe usted puede lograr y obtener muchas cosas grandes de parte de Dios. Porque la fe lo puede todo. La fe, aunque pequeña, puede lograr muchas cosas. El Señor Jesucristo dijo que si fuera tan pequeña como un grano de mostaza, íbamos a hacer muchas cosas grandes. Así que la fe se ocupa para todo. La fe es necesaria para todo. La fe entonces es un tesoro espiritual que Dios ha puesto en ti y en mí para que viviendo por medio de la fe vivamos seguros, bendecidos, muy favorecidos de parte de Dios. La fe es valiosa.
pues la fe contiene, expresa y libera el poder de Dios a favor de nosotros y también a favor de los demás. Hermanos, la fe como tesoro espiritual va a enriquecer grandemente al que la tiene. Y no solamente él va a ser enriquecido espiritualmente, sino que también puede enriquecer a los demás compartiendo, hermanos, poderosamente por medio de la fe. Por ejemplo, lo que yo creo que la fe es un tesoro, hermanos, y ahorita estoy compartiendo lo valioso de la fe, lo estoy compartiendo con ustedes. Al entender que la fe es algo valiosa, importante, hermanos, yo crezco espiritualmente y al compartir con usted esa revelación, ese conocimiento de que la fe es un tesoro, usted también es enriquecido. Ahora vamos a entender algo muy importante. La fe como tesoro permite que seamos salvos. Permite que seamos salvos. Algo tan valioso como la salvación se obtiene por medio de la fe. Nuestra fe es suficiente para alcanzar y recibir algo tan grande como la salvación. Escucha esto, la fe como tesoro, su valor alcanza para recibir la salvación. ¿Cómo comprarías la salvación? ¿Cómo la comprarías? ¿Habrá alguna cantidad en dinero, en dólares, en euros para comprar la salvación? No, pero la fe vale. Porque con la fe yo puedo tener lo que no se puede comprar con dinero. Mire qué tan poderosa es la fe. El valor que tiene la fe. Que por medio de la fe puedo ser salvo. De hecho, somos salvos. Y si alguno todavía no está salvo, en esta tarde por medio de la fe puedes tener algo que ni con todo el dinero del mundo pudieras comprar, pero con la fe sí. Por eso es como un tesoro. Además, otro aspecto, por medio de la fe somos sanados físicamente. Escucha, usted que viene enfermo, usted que viene con algún diagnóstico, usted que viene mal, usted que está aquí padeciendo de algún problema, de algún dolor, por medio de la fe, hermanos, la fe es tan valiosa que por medio de la fe, si nos alcanza la fe, si tenemos la fe suficiente, podemos recibir sanidad de parte de Dios. Escucha, hablando de la salud, lo que te puede costar muchos pesos, materialmente hablando, para ser sanado por la medicina, para ser sanado con los médicos, tratamientos y medicamentos carísimos, por medio de la fe, lo puedes recibir en segundos. En segundos. ¿Se da cuenta el valor de la fe? Por eso se le compara como un tesoro, porque la fe es suficiente para recibir sanidad divina en el momento, en el instante, hermanos. Esa sanidad que la ciencia, esas enfermedades incurables, crónicas, hermanos, que no pueden ser tratadas con tratamiento convencional, con la medicina, pueden ser curadas a través de la fe. Yo no sé si en esta tarde hay algún enfermo, hermano, pero si su fe le alcanza, en esta tarde puedes recibir sanidad a través de la fe, porque Dios la puso en ti y vale mucho, tiene mucho valor. Mire qué poderoso, hermanos. Ahora entendemos por qué dice que tenemos un tesoro. Además, por medio de la fe somos bendecidos, favorecidos y prosperados, porque según creamos es lo que va a suceder en nuestras vidas. Grandes y muchas bendiciones materiales se obtienen por medio de la fe. Porque para el que cree, todo es posible. Y si en tu interior
crees que eres capaz de lograrlo y obtener algo con la bendición de Dios, ciertamente puedes tenerlo, recibirlo y alcanzarlo, porque la fe no tiene límites. Y algo más, la fe siempre activa el poder de Dios a favor de ti. La fe, mis hermanos, es la garantía de que Dios puede y quiere hacer algo en ti. Tu fe es el tesoro que Dios ha puesto dentro de ti como garantía de que puede y quiere hacer muchas cosas por ti y por medio de ti. Qué poderosa es la fe, hermanos, porque la fe activa el poder de Dios. Ya la tienes, úsala para tu beneficio. La fe activa el poder de Dios, úsala para beneficio de los demás. Y es un tesoro grande, hermanos, que lo tenemos. La salvación, que no se puede comprar con dinero, se puede obtener por medio del valor de la fe. La sanidad completa, que no se puede tener con dinero, se puede obtener por medio del valor de la fe. Los milagros, que no se pueden pagar con dinero, se pueden obtener por medio del valor de la fe. ¡Qué impresionante! Mucho se logra a través de la fe y nada se puede lograr sin ella. El creyente que ha aprendido a usar la fe, a vivir por fe, realmente ha descubierto un grande tesoro espiritual en su vida. Muchos todavía no han descubierto ese tesoro. En estos días yo le decía al Señor: Señor, yo quiero tener la fe para sanar a los enfermos. Se lo dije así. Pasaron unos segundos, hermanos. Internamente el Espíritu Santo en mi interior me habló y me dijo: tienes que aprender a usar la fe. Tenemos que aprender a usar la fe. ¿Y cómo usamos la fe? Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo usamos la fe? Hablando. Hablando. Porque ya creemos. Y lo que creemos, lo confesamos. ¿Y saben cuál fue el ejemplo que me dio el Espíritu Santo en ese momento? Cuando dice que Jesús iba caminando y tenía hambre. Y dice que vio una higuera. Y por la necesidad que tenía, dice que se acercó a la higuera a ver si había fruto. Y como no vio nada, habló. Simplemente habló. Nunca más alguien más en ti corte fruto. ¿Y qué pasó con la higuera al día siguiente? Se secó. ¿Y cómo liberó ese poder? Hablando. Hablando, hermanos. La fe se libera hablando. Con el corazón se cree, eso es tener fe. Pero con la boca se confiesa, eso es soltar el poder, eso es liberar la fe. Y yo en lo personal tengo que trabajar en ello. Usted tiene que trabajar en ello. Por eso, hermanos, de un tiempo para atrás, cuando yo oro por los enfermos, yo hablo, y si le duele la cabeza, le digo: cabeza, en el nombre del Señor Jesucristo recibe sanidad. Porque me acuerdo de lo que Dios le habló a la higuera. A los que les duele el estómago, en el nombre de Jesucristo, estómago, recibe vida. Recibe salud. He descubierto que hay un tesoro en mí y que puedo usarlo. Y ese tesoro también usted lo tiene, mi hermano. Órele a Dios y dígale: Señor, enséñame a sacarle provecho a ese tesoro. Enséñame a explotar a lo máximo ese tesoro que has puesto en mí, que por medio de las palabras yo pueda aprender a vivir en fe, creyendo y hablando lo que creo. Por ejemplo, ¿cuántos están bendecidos? Pero no lo declaramos. Cuando se lo encuentran en la calle: ¿cómo estás? En lugar de que usted diga, usted debería decir bendecido, pero usted dice bien, para saber si está bien
amoldado o bien en el sentido bueno de la palabra. Hermanos, es un tesoro. La fe está en nosotros. Y es algo bíblico, porque dice viviendo por la fe. Y después dice tenemos este tesoro, hablando de la fe. Y ahí viene el segundo aspecto que quiero enseñarle. 2. La fe como tesoro es puesta en vasos de barro. Mire lo impresionante de la sabiduría de Dios. Algo tan valioso, algo tan poderoso que puede mover montañas. Como lo que dijo el Señor, le dirías a este monte, quítate de aquí, muévete para allá. Algo tan poderoso que puede producir milagros, sanidades, fue puesta en vasos de barro. Algo de mucho valor y de mucho poder como la fe, Dios la puso en vasos de barro. Y estos vasos de barro somos nosotros. Somos esa tierra. Por eso se nos compara como vasos de barro, algo tan espiritual, algo tan glorioso, algo tan poderoso fue puesto en nosotros como vasos de barro. Y la palabra vasos de barro se refiere a nuestra fragilidad y debilucha humanidad. Que aún siendo débiles, frágiles, sin embargo, hay algo poderoso dentro de nosotros. Algo que es más fuerte y poderoso que nuestra propia debilidad. Es el poder de la fe. Somos como el barro. Hablando de la humanidad que tenemos. Frágil, débil, pero internamente tenemos algo, hermanos, fuerte y poderoso dentro de nosotros, que es la fe, y por medio de ese poder podemos lograr muchas cosas para la gloria de Dios. Somos frágiles como el barro, pero fuertes y poderosos internamente por medio de la fe. Qué poderoso cuando el creyente, aún teniendo una debilidad tan frágil como el barro, descubre que internamente está lleno del poder de Dios y que ese poder fluye a través de la fe. Y por medio de la fe se hace fuerte, invencible e indestructible ante las pruebas y las adversidades. En las pruebas, la gente del mundo incrédula se derrumba, pero el creyente por medio de la fe se mantiene firme. Ese es el poder de la fe. En los problemas muchos se dan por vencidos, pero el creyente por medio de la fe se hace fuerte y no desmaya. En las enfermedades muchos se rinden y mueren, pero el creyente se aferra a la fe en Dios y muchas veces sale victorioso sobre la enfermedad. Humanamente somos frágiles, pero internamente, hermanos, somos muy fuertes y poderosos, porque tenemos algo muy valioso, demasiado poderoso de parte de Dios. Nuestra fe, tu fe, un tesoro plantado por Dios dentro de ti. Hermanos, Dios permita que esta palabra despierte tu conciencia sobre lo grande y lo valioso que Dios ha puesto internamente. Dios permita que esta palabra, hermanos, te levante espiritualmente, te despierte espiritualmente, pensando, creyendo y confesando que por medio del poder de la fe usted puede lograr y hacer muchas cosas para la gloria de Dios y para beneficio espiritual de usted mismo. Pero todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios por medio de la fe. Usted y yo, por mucho que logremos cosas grandes para Dios y para nosotros mismos, todavía seguimos siendo vasos de barro. Porque todo es de Dios y por Dios y para Dios. Y yo termino con la última parte del texto. Nomás le expliqué ese texto en esta predicación. ¿Cómo dice la última parte del texto? Ya terminamos.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe qué significa esa última parte? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Significa que todo lo que logres por medio de la fe, el mérito, dáselo a Dios. ¡Aleluya! Todo lo que hagas por medio de la fe, el mérito es de Dios. ¡Aleluya! Todo lo que recibas por medio de la fe, el mérito sigue siendo de Dios. Todo es para la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. ¡Aleluya! No somos nosotros. Es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Nosotros simplemente seguimos siendo el depósito donde Dios deposita el poder de la fe. Póngase en pie, ya terminé.